Bien, entonces empezamos. Aún nos queda un tema de módulo uno que bueno, no es tanto tema, sino es simplemente un apartado que se desprende de transformaciones lineales, que son encontrar el valor propio dominante y el vector propio dominante por el método de la potencia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, aquí están los temas que vamos a ver el día de hoy, que son el método de la potencia, el sistema de punto coma flotante y el sistema estándar IEEE 754. Ya, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre los temas que ya han venido pasando? Digo, por si hay algo que no haya quedado claro. Pues bien, bien. Sí, está todo bien para continuar. Bueno, empezamos con el método de la potencia, que es lo que tenemos más fresco en transformaciones lineales. Déjame continuar. Y bueno, aquí hice una lista de cosas que son necesarias saber para estos casos de módulo 2. Voy a tratar de incluir esta parte de qué temas son necesarios comprender antes de los temas de módulo 2. Uno son la multiplicación de matrices, que ya lo habíamos visto antes. Procesos iterativos, que está más relacionado al pensamiento computacional, que también es algo que ya hemos venido desarrollando en cursos anteriores y que recién vamos a ver en Matemática 3. Y empezamos con el método de la potencia, que es también un proceso iterativo, un poco menos complejo no menos complejo, porque todos están, digamos, al mismo nivel, pero no tiene, digamos, bastantes pasos para complicar. Entonces ese es uno de los beneficios que tiene este tipo de métodos, ¿no? Como el método de la potencia. Y nos vamos a encontrar con varios similares. ¿Sí? Y otro punto que vamos a ver es convertir los números de base 2 a 10 y viceversa, de 10 a 2, que va a ser importante para el sistema de coma flotante que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pizarra. Me dicen si pueden ver, pueden visualizar la pizarra. Ah, que sí, sí se ve. Bien. Listo. Bien, empezamos entonces con valores y vectores propios. Vamos a ver, bueno, digamos la continuidad de valores y vectores propios, que es el método de la potencia. El método de la potencia. Para eso necesitamos saber ya lo que sabemos de transformaciones. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la teoría de transformaciones. Teníamos que una transformación tenía un conjunto de partida que se evaluaba según una matriz de transformación o matriz asociada, que se multiplicaba el conjunto de partida y como teníamos un conjunto de llegada. Esa es la forma de la transformación. Para valores y vectores propios, nosotros trabajamos simplemente con la matriz asociada. Entonces, necesitamos la matriz asociada para poder calcular los valores y vectores propios. Tenemos valores propios que parten de la resolución del polinomio característico, que es algo que también ya habíamos visto, y de dónde sale el polinomio característico. Nosotros teníamos la particularidad de calcular valores y vectores propios, partía de una expresión que teníamos que una matriz multiplicada por un vector, que es A en la matriz asociada, debería ser igual a un valor real, en este caso está representado por la letra griega lambda, por el mismo vector que multiplicamos aquí. Estos vectores deberían ser los mismos. Entonces partimos de esa idea y nosotros podemos escribir esto de la siguiente forma, donde A
Recordemos que ya habíamos visto esto como partíamos, multiplicábamos aquí una matriz identidad y teníamos la siguiente expresión, que era la matriz asociada menos el lambda por la identidad multiplicado por el vector propio, que es v, y eso debería ser igual a 0. Que espero recuerden esta parte que vimos la semana pasada. Y bueno, para calcular el polinomio característico, nosotros teníamos que obtener la determinante de esta parte. ¿Okay? Ese es el polinomio característico, el polinomio que depende de lambda, es igual a la determinante de a menos lambda por la identidad. Eso es lo que tenemos que calcular. Ahora, los valores propios no son más que la resolución del polinomio característico cuando nosotros lo igualamos a 0. Esos son los valores propios. Aquí vamos a obtener un polinomio que puede ser de grado 2, grado 3, 4, infinitos grados. Y bueno, los valores propios son justamente la resolución de ese polinomio cuando lo igualamos a 0. El conjunto de valores propios, le llamamos, creo que eso no lo había mencionado la vez pasada, pero lo voy a mencionar ahora, porque he visto que en algunas preguntas piden, por ejemplo, el espectro de A. Y bueno, el espectro de A se representa por esta letra griega, que si no me equivoco se llama sigma. El espectro de A, hablamos del conjunto de los valores propios de A. Conjunto de valores propios de A. Ese es el espectro de A. ¿Okay? Y eso es todo con respecto a valores propios. Vamos a ver vectores propios. Bueno, lo de ahora es teoría, ahorita lo revisamos en un ejemplo. Eso es como para refrescar lo que ya hemos visto y que necesitamos para comprender lo que es método de potencia. Y bueno, los vectores propios son el vector asociado a este valor propio. Es decir, nosotros tendríamos que obtener nuestra matriz A', que yo le había llamado A', que es igual a A menos lambda por I. Entonces, nuestra matriz A'. Ahora, esta matriz A', a esta matriz A' le corresponde cada uno de los valores propios que nosotros obtenemos aquí. Es decir, si nosotros tenemos 3 valores propios, vamos a tener que resolver 3 veces A'. Tenemos 3 valores propios diferentes, este valor va a ir cambiando. Entonces, dependiendo del número de valores propios, vamos a tener números de vectores propios. ¿Okay? Y este A' que tenemos ahí, lo vamos a multiplicar por un vector, que es justamente el vector propio. Y lo que buscamos es que eso sea igual a 0. ¿Y alguien recuerda qué tipo de operación es esta? ¿Qué tipo de operación es esta? Que ya la habíamos visto antes en algunos casos. Y por eso insistía bastante en ver qué relación tenían los temas. ¿A qué se parece esta operación? Hay una operación característica en matrices que utilizamos. ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda? ¿Qué operación es cuando nosotros multiplicamos una matriz por un vector y esperamos que el resultado sea 0? ¿Qué representa esta operación? Sería la nulidad de A. Cuando nosotros hablamos de este tipo de operaciones, tenemos una matriz multiplicada por un vector, esperando que el resultado sea el vector nulo, en este caso, lo que estamos buscando es la nulidad de A'. ¿Y qué quiere decir la nulidad? Me pregunto por la asistencia. Ahorita comparto el enlace. Ya, ahí comparto la asistencia, por si alguien no la tomó. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de nulidad, lo que quiere decir la nulidad es para qué valores, para qué vectores que yo multiplique mi matriz A', el resultado va a ser 0. Eso es lo que quiere decir la nulidad. Entonces, eso es lo que buscamos cuando nosotros estamos calculando los vectores propios. Buscamos vectores v para los cuales al multiplicar por A', el resultado será 0. Y todo este conjunto, cuando nosotros hablamos de la nulidad de A, tengo un conjunto
de vectores propios, son vectores U. Y esto es a lo que nosotros llamamos vectores propios. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Una matriz de transformación. Vamos a colocar la matriz de transformación con conjunto de partida X, X1, X2. Con una matriz asociada 2, 1, 2. Y bueno, aquí tiene que ir el conjunto de partida. Y acá el conjunto de llegada. Entonces, paso 1, calcular polinomio característico. Vamos a calcular el polinomio. Recordemos que lo que necesitamos para calcular el polinomio característico, valor y vector propio, es la matriz asociada. Entonces, obtenemos la matriz asociada y vamos a expresarla en función a A', que es A menos el lambda, el valor propio, por la matriz identidad. Entonces, tenemos el 2, 1, 1, 2, menos lambda, que multiplicado por la matriz identidad quedaría de esta forma. La diagonal, todos lambda y el resto ceros. Y bueno, tendríamos como matriz final 2 menos lambda, 1, 1 también, y 2 menos lambda. Ahora, el paso 2 sería calcular la determinante de esta matriz que hemos obtenido. Entonces, la determinante de A' sería, ¿cuál creen que sería la determinante? Sería multiplicar 2 menos lambda por 2 menos lambda, sería 2 menos lambda al cuadrado, menos 1, ¿no? 1 por 1. Y ya estaría. ¿Todos de acuerdo que esa es la determinante de esta matriz? Bien, me dicen que sí. Entonces, quedamos que ese es el polinomio característico. Que cuando nosotros sacamos la determinante de la matriz A', lo que tenemos es un polinomio característico que depende de lambda. Ahora bien, ya tenemos el polinomio característico, ahora vamos a calcular los valores propios. Para los valores propios, lo que necesitamos es desarrollar el polinomio característico igualándolo a 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente: 2 menos lambda al cuadrado menos 1 igual a 0. Y aquí, bueno, es una ecuación cuadrática, aplicamos lo que sepamos para resolver ecuaciones cuadráticas. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma: 2 menos lambda, 1 pasa al otro lado, raíz cuadrada, sería más menos 1. Y luego lo vamos en las dos formas, ¿no? Un lambda 1 que va a ser igual a 2 más 1 y un lambda 2 que va a ser igual a 2 menos 1. Buscaría que lambda 1 es igual a 3 y lambda 2 igual a 1. ¿Todos de acuerdo con esos resultados? Dicen que sí. Bien. Entonces ya calculamos los valores propios. ¿Okay? Ya calculamos los dos valores propios. Para este caso tenemos dos valores propios porque es digamos, un polinomio de grado 2. Y bueno, recuerden que también hablaba sobre la multiplicidad algebraica, que en este caso para ambos valores propios la multiplicidad algebraica es 1. ¿Okay? Y bueno, ahora lo que procedemos a hacer es calcular los vectores propios. Vamos a calcular los vectores propios. Como tenemos dos, digamos, dos valores propios, lo que tendríamos que calcular son dos vectores propios. Entonces tenemos un vector propio
asociado a lambda 1, que sería 1. Entonces obtenemos nuevamente la matriz A'. La matriz A' para este caso era 2 menos lambda, 1, 1, 2 menos lambda, ¿verdad? Bien, entonces si reemplazamos el 1 ahí, nos va a quedar 2 menos 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Qué? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, lo escribimos en forma de la forma matricial que necesitamos para calcular los vectores propios, que sería esta forma, ¿no? La matriz, esa es la matriz A', ese es el vector propio que yo estoy buscando y ese es el vector nulo. Bien, lo que tenemos que hacer es escalonar esa matriz, ¿no? La escribimos primero en su forma aumentada, sería 1, 1, 1, 1, 0, 0. A ver, ¿qué operación elemental utilizaríamos para escalonar esa matriz? ¿Qué operación elemental creen ustedes? Una sugerencia. Me dicen F2 menos F1, correcto. Es una buena operación elemental. F2 es igual a F2 menos F1. Entonces desarrollamos y la primera fila se va a mantener igual, la segunda fila va a quedar en 0, 0, 0. ¿Okay? Ya no hay más que hacer ahí. Ya no tenemos nada más que hacer ahí. Ahora lo pasamos a hacer nuestro análisis, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Hacer el análisis. Tenemos una sola fila, eso quiere decir que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas originalmente, V1 y V2. Son dos incógnitas, entonces tengo menos ecuaciones incógnitas, necesito una ecuación más, así que nos inventamos un parámetro que entonces resolvemos para este vector propio, pues quedaría algo con V1 más V2 igual a 0. He pasado esta forma matricial a la forma algebraica, pero les mencioné que teníamos que inventarnos un parámetro más. Voy a inventarme T. Ya está. Tengo mis dos, en este caso, mis dos ecuaciones. Entonces, lo que tengo que escribir es V1 y V2. Esa es la finalidad del vector propio. V1 ya sé que es T. V2, según esta ecuación de acá arriba, sería menos V1. O sea, sería menos T. V1 sería T. Entonces colocamos aquí T. V2 sería menos T. Extraemos el parámetro T. Nos quedaría 1 menos 1. Ahí está. ¿Todos de acuerdo que ese es el vector propio asociado al valor propio 1? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Todos de acuerdo. Bien. Entonces escribimos el vector propio asociado al valor propio 1, que sería igual a 1 menos 1. A alguien pudo haberle salido menos 1, 1, también es válido, que es proporcional. Y de la misma forma, ¿no? Este parámetro T indica la proporcionalidad de los vectores que pueden tener. Pues no hay problema con eso. Ahora sí, el valor propio para 3 lo calculan ustedes. Igual lo vamos a hacer ahora utilizando el método de la potencia. Bueno, ahora sí, ya después de este repaso de los valores y vectores propios, vamos a pasar al método de la potencia en sí. El método de la potencia lo que nos va a ayudar a calcular es el valor propio dominante. ¿Alguien sabe qué es el valor propio dominante? Los leo. ¿Qué sería el valor propio dominante de una matriz? Leo si alguien tiene una idea o si no lo han visto, ¿qué creen que sería el valor propio dominante? Ok, me dicen el mayor en valor absoluto. Correcto. Ese sería el valor propio dominante.
valor propio dominante es el de mayor magnitud o valor absoluto en el espectro de A. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de valor propio dominante, que sería, vamos a escribirlo tal cual, como dijeron, mayor valor absoluto. En el espectro, es decir, en el espectro de A. Que sea de mayor valor absoluto en el espectro de A, va a ser el valor propio dominante. Ya lo tenemos. Entonces, con esa idea de que el valor propio dominante es el de mayor en valor absoluto en el espectro de A, ¿cuál sería, qué creen que sería el vector propio dominante entonces? ¿Qué creen que sería el vector propio dominante? ¿Alguna idea también? Debería estar asociado al valor propio, ¿no? Deberían tener alguna relación. Si acá el valor propio, en todo el cálculo de valor propio y vector propio, los vectores propios dependen de los valores propios. Leo lo que me dicen en el chat. Me dicen sería el valor asociado al valor, claro, el vector propio sería el asociado al valor propio dominante, correcto. Es lo que venía explicando. Si acá los vectores propios dependen de los valores propios, de la misma forma acá. El vector propio dominante depende del valor propio dominante. ¿Okay? Esa es la relación que tienen ambos. Entonces, el vector propio dominante, vector asociado al valor propio dominante. Eso es. Ahora, para el método de la potencia no tenemos que calcular polinomio característico, no tenemos que resolver, igualarlo a cero. Esto no se aplica aquí. Entonces, lo que vamos a aplicar por primera vez son los métodos iterativos. Los métodos iterativos. Okay. Para ello necesitamos de dos puntos de partida. Siempre que queramos calcular el método de la potencia, necesitamos de dos cosas, dos atributos. El primero, necesitamos la matriz asociada. La matriz asociada A. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos algo más. Necesitamos lo que se conoce como punto de partida o punto semilla. Lo colocaré como punto semilla. Es lo que más se utiliza. No sé si ya lo habrán escuchado. Un punto semilla x0. Así lo vamos a conocer nosotros. ¿Okay? El punto semilla no es nada más que un valor, digamos que aleatorio que nos dan, que puede servir para aplicar nuestra primera iteración. Para calcular la primera iteración necesitamos de un valor inicial. A veces el valor inicial favorece a que el resultado se logre más rápido, es decir, lograr el valor con más exactitud. Y a veces los puntos semillas, más bien lo que hacen es alejar, dependiendo del punto semilla, ¿no? Para estos casos, utilizamos puntos semillas, digamos, pequeños, por ejemplo, el vector 1, 0, el vector 1, 1, el vector 0, 1, dependiendo, ¿no? Lo que no podría ser un punto semilla es que es nulo, porque por lo general vamos a multiplicar el punto semilla en la matriz asociada. Entonces, ¿qué pasaría si multiplicamos la matriz asociada por el vector nulo? Se va a cumplir el principio de nulidad. Lo que vamos a obtener como resultado es la nulidad, es decir, un vector nulo. Entonces, el punto semilla, aquí como dato, no puede ser nulo. Nos anularía todo el proceso iterativo. Entonces, tener un punto semilla nulo pues, no sería lo más óptimo para estos métodos. Okay. Y bueno, para esto necesitamos, sobre todo, no tanto comprender el lenguaje computacional como tal, los procesos iterativos en sí, sino cómo entendemos nosotros los pasos. Por ejemplo, yo lo voy a explicar a mi manera y a la vez lo iré colocando
cómo serían los pasos, digamos, iterativos que se utilizan. Sobre todo esto de los pasos iterativos tal cual nos ayuda para formular los códigos en Scilab, MATLAB, para luego resolver. Entonces, ya les había mencionado que necesitamos una matriz asociada y un punto semilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar A, poner así, multiplicar A, ya sabemos que A me estoy refiriendo a la matriz asociada, por el punto semilla, por X. K le voy a poner en este caso. ¿Por qué K? Porque iniciamos con un punto semilla X0, pero lo que sucede es que ese punto semilla va a ir cambiando. Ahora vamos a ver por qué. Entonces empezamos con esta operación, multiplicar A por XK, que ya sabemos que nosotros le conocemos como punto semilla. Entonces, esta operación sería A por XK. Como les digo, lo estoy escribiendo así tal cual literal, y bueno, luego lo escribo en su forma matemática. Y eso lo vamos a igualar a algo, porque si vamos a hacer iteraciones, necesitamos guardarlo en algo, que es lo que hacemos generalmente cuando se programa, ¿no? Guardamos un valor en otro valor. Para este caso, lo vamos a guardar en un y. ¿Okay? Este y vamos a poner k más 1. ¿Por qué? Porque empezamos con el punto 0, es decir, la iteración 0, pero si empezamos con 0, este y tendría el valor de 1. Entonces sería 0 más 1, 1. Ahorita esto de los índices que van a indicarnos la iteración, ahorita lo vamos a ver con más claridad. Entonces, es el primer proceso, multiplicar A por el punto semilla. Ahora, el segundo paso sería identificar la componente dominante de este vector que vamos a obtener. De la multiplicación nos va a resultar un vector y vamos a identificar el componente dominante. ¿Qué quiere decir el componente dominante? Ya me lo habían dicho, el de mayor valor absoluto. Extraemos el componente dominante de y. Entonces, eso sería identificar el de valor de mayor valor absoluto, que yo le voy a colocar C, K más 1. K más 1. ¿Por qué K más 1? Porque pertenece al vector Y K más 1. Eso tiene que estar coordinado. Y el último paso, ya que cuando ya extraemos nuestro componente dominante, que en este caso C, vamos a hacer el último paso, que es normalizar. Normalizar Y. ¿Y qué quiere decir normalizar? Bueno, lo de normalizar tiene varios sentidos, sobre todo en esta parte del módulo 2. En este caso, normalizar va a ser dividir nuestro vector y por este valor c. Entonces lo vamos a ver de la siguiente forma. X, que ahora se actualiza, quedaría de la siguiente forma. Xk más 1 sería igual a 1 entre k más 1. Es el valor, la componente dominante. Y esto lo multiplicamos por el vector yk más 1. A ver, leo el chat. Xk más 1, me dicen. Sí, Xk más 1 para este caso, normalizar. Normalizar significa que vamos a hacer que nuestra componente, nuestro vector y, tenga un valor que sea 1. Ahorita lo vamos a ver qué significa. Esto se ve mejor en un ejemplo. Es el proceso para aplicar el método de la potencia. Y bueno, es un método iterativo porque luego que logramos nuestro xk más 1, volvemos a repetir el proceso. Volvemos a repetir el proceso. ¿Okay? Y lo vamos a ver mejor en un ejemplo. A ver, vamos a ver. Tenemos acá vamos a utilizar esta matriz acá. 2, 1, 1, 2, ya que conocemos los valores propios. Entonces, vamos a calcular. Recuerden, para el método de la potencia, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para el método de la potencia? Lo había mencionado antes.
necesitamos la matriz asociada, ¿verdad? Que en este caso es 2, 1, 1, 2. El punto semilla. Bueno, para este punto semilla voy a colocar que sea 1, 0. ¿Está bien? 1, 0. Voy a colocar que sea 1, 0. Entonces, vamos a aplicar el método de la potencia. Para una iteración, voy a poner la iteración, la primera iteración. ¿Okay? La primera iteración, cuando k es igual a 0. Entonces ahí tengo mi punto semilla 0. Y diría y, que es k más 1, pero ya sé que k más 1 es 0 más 1, entonces voy a poner 1. Pero aquí se entiende un poco mejor esto de los subíndices. Y1 sería la primera y que vamos a tener en nuestro método de la potencia. Y1. Eso sería igual a 2, 1, 1, 2 por el x0. Aquí está el x0. Sería 1, 0. Resolvemos esa multiplicación, que quedaría 2 aquí. Y aquí abajo quedaría 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Bien, entonces ya hicimos el primer paso de nuestra primera iteración. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Identificamos la componente dominante. ¿Cuál creen que será la componente dominante en este vector que hemos obtenido? Me dicen por ahí 2, correcto. El C en este caso es 2. Ahora, aplicamos el tercer paso, que es obtener nuestro xk más 1. Ya sabemos que xk más 1 es igual a 0 más 1. Sería nuestro x1, ahora sería igual a 1 medio por 2. Y eso nos quedaría 1 aquí y 1 medio abajo. ¿Todos de acuerdo con estos resultados? ¿Todos de acuerdo? Bien, y hasta ahora no me lo han preguntado, pero yo les pregunto. ¿Dónde está el valor propio y el vector propio dominante? Estamos calculando el método de la potencia, pero no sabemos hasta ahora dónde están. ¿Cuál creen que sería? ¿O cuál creen que sería la aproximación? Porque recuerden que estos métodos iterativos no calculan todo exactamente, sino que nos aproximan a un punto, utilizando las iteraciones. A mayor iteraciones, vamos a lograr acercarnos más al resultado. Pero, ¿dónde creen aquí que estaría el método, los valores y vectores propios? ¿Alguna idea? Pueden hablar por el micrófono, el chat, lo que deseen. ¿Una idea de dónde estarían aquí los valores y vectores propios? O el valor propio dominante y el vector propio dominante. Leo, dice, en el componente dominante, correcto, en el componente dominante. Cuando nosotros extraemos el componente dominante, que en este caso es C, este es el valor propio momentáneo de esta iteración. O sea, si nos dijeran calcular claro, el valor propio a la primera iteración, entonces el primer acercamiento es 2. Que sabemos que no es cierto, ¿no? Está un poco acercado, pero no es lo más cierto, porque cuando lo hicimos manualmente, acá nos salió que el vector propio, bueno, los valores propios son 3 y 1. Y bueno, el 2 está como en el medio del 1 y el 3. Entonces, lo que tendríamos que obtener es un 3. Entonces, a medida que aproximemos nuestras iteraciones, avancemos iterando, vamos a lograr acercarnos al 3. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ya tenemos el acercamiento. Entonces, el C, es decir, la componente dominante, sería nuestro acercamiento al valor propio dominante. Ahora, ¿cuál creen que sería el acercamiento al vector propio dominante? ¿Cuál creen que sería? El X, correcto. El punto semilla que también utilizamos, ese va a ser nuestro vector propio dominante momentáneo, ¿no? Porque a medida que avancemos en las iteraciones,
vamos a obtener otros valores propios y otros vectores propios. Vamos a hacer, esta es la primera iteración. Esta fue la primera iteración. Ahora vamos a hacer la segunda iteración. Siempre tengan en cuenta las iteraciones, la iteración 2, y tengan en cuenta también el K, ¿ok? Porque a veces no coinciden, ¿no? Para este caso K0, iteración 1. Para este caso iteración 2, K1. Entonces, lo que nos dice que tenemos que multiplicar nuevamente nuestra matriz asociada por el vector semil, que sería Y2 es igual a la matriz asociada que no cambia, lo hemos visto acá, eso es siempre A, no tiene un subíndice para diferenciarlo, lo que sí varían son Y, X y C, eso sí varía. Entonces, A por XK es XK, pero ahora K ya no es 0, es 1, entonces X. Y eso lo obtenemos, ¿no? Porque ya tenemos el X1 que nos salió aquí. Entonces solamente tendríamos que multiplicar 2, 1, 1, 2 por 1 y medio. A ver, realizamos la multiplicación. 2 más 1 medio. 5 medios. Y eso sería 1 más 1 medio más 2. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? ¿O me he equivocado en algo? No tengo que- A ver. En el chat dicen que 2.5. Claro, 5 medios y 2. Entonces estamos bien. Creo que vamos a empezar a escribir los números que se puedan escribir en decimal. Vamos a escribir en decimal. Okay. Sí. Creo que mejor para, en este caso, identificar cuál es el valor dominante, la componente dominante en este caso. Entonces, ya hicimos el primer paso, multiplicar. Siempre recuerden estos pasos, ¿no? Si quieren, escríbanlos. Dicen, puso 1 en lugar de 2. Ah, sí. Gracias. Sí, es 2. Gracias. Gracias por la corrección. Sí. Lo que les decía es siempre tener en cuenta estos pasos, ¿no? Si ustedes desean, escríbanlos a su manera, a su forma, porque esto que está aquí, o de azul, nos ayuda para programar el código en algún lenguaje de programación. Pero lo que escrito de negro es lo que nosotros comprendemos del código. Entonces eso, como le digo, es más importante que nuestro juicio crítico sea mayor que la memoria. Entonces, ya multiplicamos A por X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es extraer la componente dominante. ¿Cuál sería la componente dominante para este caso? 2.5, ¿verdad? 2.5. Entonces, ahora calculamos el X2. El X2, ¿qué sería para este caso? 1 entre 2.5 por el vector que obtuvimos. Sería 2.5. Okay. Entonces, resolvemos por esa iteración. Nos quedaría 1 y 2 entre 2.5, que sería 0.8. Ahí está. Entonces, el valor propio momentáneo, por ahora, es 2.5 para la segunda iteración. Y el vector propio dominante, por ahora, es 1,08. ¿Todos de acuerdo con estos resultados? ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Dicen que sí, todo bien. Está bien. Bien, entonces si nosotros seguimos iterando, vamos a tener más resultados. ¿Okay? Que
Como ven, este C, este valor de C, que es el valor propio dominante, cada vez se va acercando más a 3. Bueno, el vector propio no lo calculamos manualmente, se lo dejé para ustedes, pero pueden corroborar. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí lo vamos a calcular, hasta el 1, la iteración 1 y la iteración 2. Como verán, las iteraciones, valga la redundancia, se repiten, ¿no? Vamos a repetir estos procesos y vamos a acercarnos más al valor. ¿Okay? Ahora, bueno, voy a presentar un ejercicio que tengo por aquí, que es de hito. Bien, aquí cuando suba la PPT van a tener todo el ejercicio. Ese está relacionado a transformaciones. Si hay varias cosas de transformaciones aquí, sobre todo valor y vector propio. Ese es del examen de recuperación de mi ciclo y bueno, como sucede por lo general en los ciclos, en el primer hito no viene valor propio dominante, mucho menos método de potencia, o no se evalúa a profundidad, pero en el hito de recuperación sí es necesario saber este tema. Entonces, por eso es que lo estudiamos. Y vamos a revisar esta parte de aquí. Simplemente la pregunta D, porque es la que tiene que ver con valor y vector propio dominante y método de la potencia. Lo voy a escribir nuevamente en la pizarra y nos vamos acá. Ya. Ahí está. Ok, a ver. Bueno, el contexto que nos daban en ese ejercicio de aplicación era que teníamos, me parece, una población, sí, poblaciones animales y teníamos que calcular el número de poblaciones, todo ello. Y para este caso, bueno, nos daban una matriz de transformación, que es esta matriz de transformación aquí, matriz asociada. Y en la pregunta de 2 puntos nos dice, hay la aproximación al valor propio dominante de A. Solamente nos piden el valor propio dominante, entonces vamos a tener que buscar el valor de C. Es simplemente lo que tenemos que buscar para este caso. ¿Okay? Entonces, y nos dan un punto semilla. Como les digo, el punto semilla siempre se los van a dar. Por lo general no piden que nosotros tomemos un punto semilla, porque dependiendo de eso pueden haber más alejamientos o acercamientos al resultado. Por lo general dan un punto semilla en el examen. Entonces, bueno, aquí nos dicen dar como respuesta X2. ¿Okay? Esto, al parecer, aquí pedían la aproximación al valor propio dominante, pero en sí lo que nos piden es el valor propio en X2, la iteración 2. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es sacar ambos resultados, ¿no? Porque finalmente ambos, tanto este vector X2 depende del valor propio que obtengamos. Entonces hacemos la primera iteración. Recuerden las K que tenemos aquí, ¿no? Los subíndices. Iteración 1, K igual 0. Entonces eso quiere decir que vamos a obtener un Y1 que va a ser igual a 1, 4, 1, 1 por 1, 0. Esa multiplicación nos da 1, 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con este resultado? Dicen que sí. Entonces, tenemos que se repite aquí el 1, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda fila. Entonces aquí no hay algún problema con el valor de C, simplemente sería 1, ¿no? Y bueno, si nosotros queremos calcular el X1, esto sería igual a 1 entre 1 por 1 entre 1 por 1 y 1, que sería el mismo vector. Sería 1, 1. Ahora procedemos a la iteración 2. Iteración 2. Que nos da como resultado, que utilizamos K1, que nos va a dar como resultado X2. Entonces calculamos esa iteración, sería que pues, sería igual a la misma matriz de transformación, sería 1, 4, 1, 1, por el nuevo punto semilla, que sería 1, 1.
hacemos ese cálculo y sería 5 aquí, 2 aquí. Señor, Y ahora, ¿cuál sería el valor propio dominante para este? sí, la nómina corta. Un poco más visible, ¿no? Que el valor propio dominante sería 5. Sería 5. Ahora calculamos el x2, que es lo que nos pide. x2, ¿Cuánto? que sería igual a 1 entre 5 por el vector 5, 2. Que sería 1 y 2 entre 5, 0.4, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con esto? Y ahí está lo que nos piden. C, a lo que hemos aproximado, es que sea igual a 5. ¿Okay? Que sea igual a 5. Es decir, nuestro C para este caso es igual a 5. Y el vector propio al que nos piden llegar, que es x2 subíndice 2, es este, 1, 0, 4. Es importante siempre, lo voy a repetir varias veces, porque es importante que tengamos en cuenta la iteración y el K, porque a veces nos piden esto, es decir, X subíndice 2. De hecho, en método de la potencia suelen pedirlo así porque recién vamos empezando con métodos iterativos. Pero luego a veces nos pueden mezclar las cosas, nos piden a la primera iteración, a la segunda iteración, a la tercera iteración. Entonces, y ahí solemos confundir el K, que a veces no coincide, como en este caso, K0, iteración 1. A veces no coinciden y pues me acuerdo una mala pasada. Así que tener bastante en cuenta el número de la iteración y el K. Ahí está. ¿Y alguna pregunta sobre el método de la potencia? Porque ya entramos a punto flotante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O bien con este tema? A ver. Leo dice, la primera iteración cuando K es igual a 0. Sí, correcto. Para este caso, la primera iteración, sobre todo cuando nos dan puntos semilla. Cuando nos dan puntos semilla, la primera iteración sería K igual a 0. Sí, es correcto lo que me dice. La primera iteración es cuando K es igual a 0. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está bien? Por cierto, ¿cómo les fue en su ITA? ¿O aún no reciben calificaciones? ¿Les ha ido bien? ¿Hay algún tema en el que quieran reforzar? ¿Que necesiten más ayuda? No sé. Bueno, son las 11:56. Hasta las 12 volvemos, que tomo un poco de agua. Y bueno, ahí ya iniciamos con punto flotante hasta luego. Ok, nos vemos en 4 minutos. Y bien, empezamos con el siguiente tema, que es el punto flotante o coma flotante. Bueno, este ya es un tema un poco más, cada vez nos acercamos más a la parte de computacional, como programar. Entonces, empezamos con coma flotante y para ello hay que saber algunas cositas previas. Y es lo que mencionaba, necesitamos saber convertir números de base 2 a base 10 y de base 10 a base 2. Hay varias formas, yo conozco dos ahora. Una es por multiplicaciones sucesivas o divisiones sucesivas por 2. De hecho, solo vamos a trabajar con base 2 y base 10. ¿Okay? No vamos a utilizar otras bases porque la base 2 es la que más se utiliza, digamos, y la 10 es en la que nosotros
utilizamos generalmente, ¿no? Y la base 2 es la que se utiliza mayormente en temas de computación. Bueno, yo no sé mucho de qué es lo que se utiliza en sí en computación, pero sé que hay otras bases. Pero para este caso vamos a utilizar la 2. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay varias formas de convertir. Yo conozco dos, una que son la multiplicidad y división sucesivamente por 2 o entre 2. Y la otra es, hay un método que se llama el método de pesos, que no sé si alguna vez lo habrán escuchado, que también me parece bueno y lo explicaré de todas formas, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces empezamos con lo más sencillo, que es convertir de base 2 a 10. De 2 a 10. Entonces, para convertir de base 2 a 10 es más sencillo, lo vamos a ver con ejemplos. Con ejemplos lo vamos a comprender mejor. Bueno, vamos a tener, como sabrán, para la base 2 solo vamos a utilizar dos dígitos, que son el 1 y el 0. Para la base 10 utilizamos del 0 hasta el 9. Entonces, para la base 2 solo vamos a utilizar, como digo, 1 y 0. Voy a poner este ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Eso está en base 2. Para saber en qué base estamos hablando, porque esto pertenece también a números que utilizaríamos en base 10. Entonces, para escribir qué base es la que estamos utilizando, colocamos debajo un subíndice, entre paréntesis, con 2, ¿no? Que significa que estamos trabajando en la base 2. Entonces, para nosotros calcular este valor, pero en base 10, lo que vamos a hacer es asociar a cada dígito una posición en la base decimal. Okay, eso es, de alguna u otra forma, saber que son potencias de 2. Por ejemplo, este sería la potencia asociada a 2 elevado a la 0, este 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 5 y así sucesivamente si hubiesen más dígitos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar ese valor por la base a la que está asociado. Entonces sería 1 por 2, 0, más 1 por 2 elevado a la 1, más 0 por 2 elevado a la 2 se va a anular. Seguimos con el otro 1. 1 por 2 elevado a la 3, más el siguiente 0 igual se va a anular. 0 por 2 a la 4, 0. Y el último 1 por 2 elevado a la 5. Ahora, ¿cuánto sería esa operación? Lo que tenemos que hacer es calcular las potencias y a mí me sale que es 1 más 2 más 8 más 32, 43. Entonces sería 43 en base 10. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esta conversión? ¿Todo bien con eso? Lo que hacemos, paso 1, asociar a cada dígito una potencia de 2. Empezamos con 2 a la 0 y nos vamos de derecha hacia izquierda. Eso es lo que hacemos primero. Y luego hacemos estas multiplicaciones. Lo resolvemos, ya eso es lo que nosotros sabemos. Y la suma nos va a dar el resultado en base 10. Y de la misma forma, si nosotros, de forma análoga, si nosotros tenemos partes decimales, que es lo que también vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos 0, 1, 0, 11. Está en base 2. Eso está en base 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en este caso empezamos de izquierda hacia derecha. A esto le asociamos 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3, y esto 2 elevado a la menos 4. Y resolvemos. Esto nos daría 1 por 2 elevado a la menos 1. Como verán, el 1 es referencial, ¿no? El 1 lo estoy usando para referirme a que es el dígito al que estoy indicando. 1 multiplicado por 2 elevado a la menos 1 es como escribir 2 elevado a la menos 1. No es necesario que lo hagamos. El otro sería 0 por 2 elevado a la menos 2, no lo escribimos. Siguiente que sería 1 por 2 elevado a la menos 3. Y el siguiente 1 por 2 elevado a la menos 4. Si resolvemos ese, nos daría 0.0
68 a 75. En base 10. ¿Todos de acuerdo con este resultado? ¿Todos de acuerdo? Dale. Y yo. Entonces, ¿cómo sería si nosotros quisiéramos convertir el siguiente número? 0. Ese es en base 2. Pregunta. ¿Qué sería ese número? ¿Alguna idea? Convertido en base 10. ¿A qué sería equivalente ese número? Es algo que ya hemos hecho, ¿no? Ahí está arribita. ¿Pero qué tendríamos que hacer ahora? ¿Alguien alguna idea? ¿Una hipótesis? Láncense, ¿ah? Cualquier idea cuenta. ¿Cuál creen que sería el resultado? Bueno, lo explico entonces. Tenemos una parte entera y una parte decimal, al igual que en la base 10. Tenemos una parte entera que sería el 1011011 y la parte decimal que sería .01011. Entonces, no hacemos nada más, nada menos que lo mismo que hacemos en base 10. Sumar la parte entera más la parte decimal, que sería 43 en base 10, más 0.6875 en base 10. Porque ya lo hemos calculado de forma separada. Miren, ese es el punto 1011 y ese es el 101011, que pertenece a la parte entera de acá. Entonces, ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es unirlo. Entonces, ese valor en base 10 sería igual a 43.06875 en base 10. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? Va a pasar. Uy, creo que se me pasó un 0 de más. Ahí está. Ese sería el valor. Ahora. Voy a pasar estos enlaces que lo revisen luego. Bien. Bien. Ahí hay unos enlaces que les pueden ayudar a convertir en bases. Bueno, me parece que hay un PDF también, ¿no? Que se me pasó por ahí. Es, bueno, es sobre punto flotante. Y en esos tres enlaces, sobre todo en el primero y en el último, van a encontrar, bueno, revísenlos todos por si acaso. Pero hay algunas cosas sobre conversiones, ¿no? Que les no digo que los utilicen siempre, porque es bueno que ustedes también aprendan a calcularlos por su cuenta, pero sí pueden ayudarse con esos cuando tengan duda. Cuando tengan duda cómo convertir un número de base 2 a base 10, o viceversa, de 10 a 2, pueden utilizarlo para corroborar sobre todo. Bien. Y ya está. Estamos nuevamente acá. Y bueno, igual esos enlaces van en la diapositiva. Ahí se los coloco para que puedan revisarlos luego. Bueno, aquí ya vimos cómo convertir de base 2 a base 10. Dice que está todo bien con eso, entonces pasamos a lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es convertir de base 10 a base 2. Que incluye más pasos, es todo. Convertir de 10 a 2.
Ya. Bien. Empezamos con los enteros. Bueno, como les digo, hay varias formas. Hay algunas formas que hacen divisiones sucesivas. Hay otro que, como les decía, es el método de pesos. Vamos a empezar con las multiplicaciones y divisiones. Entonces, es el primer método que voy a explicar. Por ejemplo, tenemos el número, no sé, ¿qué número se me ocurre? 17. Es el número 17 en base 10, lo necesito en base 2. Entonces, una de las formas de hacer, como les digo, divisiones sucesivas. Por ejemplo, haríamos lo siguiente, que sería 17 entre 2, que nos quedaría aquí 8 y aquí 1. Ese es el residuo y el resultado de la división. 8 entre 2, nuevamente, aquí nos quedaría 4, residuo 0. 4 entre 2, nos quedaría 2, residuo 0. Quedaría finalmente 2 entre 2, 1, 0. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora es enumerar desde abajo hacia arriba. Vamos a tomar tanto el último valor como los residuos. 1, 0, 0, 0 y 1. Y entonces diremos que el número en base 10, 17 se escribe de la siguiente forma. 1, 0, 0, 0, 1 en base 2. Es un número capicúa, ¿no? Lo leemos igual adelante hacia atrás. Pero siempre empezamos con el último residuo que nos queda. Esa es una de las formas. Otra de las formas también bastante similar es la siguiente. Por ejemplo, con el mismo número 17. Vamos a trabajar con el mismo número 17. Y diríamos, por ejemplo, ¿ese valor es impar o par? Es impar. Si es impar, colocamos el valor 1. Seguimos. El menor número par a 17, que sería 16. 16 entre 2, que sería igual a 8. 8 es par. Entonces, colocamos el número 0. Ahora, 8 entre 2 es 4. También es par. Entonces, 0. 4 entre 2 es igual a 2. También es par. Colocamos 0. 2 entre 2 es igual a 1. Eso es impar. Entonces, como es impar, lo dejamos aquí. Y quedó. Y hacemos la misma sucesión de abajo hacia arriba. Entonces quedaría 1, 0, 0, 1 en base 2. Esas son las formas de hacerlo por multiplicación, en este caso división entre 2. Es para un número entero. Vamos a hacer cómo funcionaría para un número decimal. Por ejemplo, se me ocurre que es el número 625, ¿está bien? 0.625, por ejemplo. En base 10, lo necesito en base 2. Entonces lo que voy a hacer es lo contrario. Bien, continuamos. Entonces, ese número 0.625 que está en base 10, lo vamos a convertir ahora a base 2. Si acá para los enteros hacíamos divisiones, acá para los decimales lo que vamos a hacer son multiplicaciones. Entonces vamos a multiplicar ese número 625 por 2. Todos estamos de acuerdo, eso da 1.25. Vemos en la parte entera, que es 1. Entonces escribimos aquí el número 1. Ahora, solo tomamos la parte decimal, que para ese caso sería 0.25. Lo multiplicamos nuevamente por 2. Y eso sería 0.5. Evaluamos nuevamente la parte entera. Para este caso la parte entera es 0. Colocamos 0. Nuevamente, solamente tomamos lo que está después del punto. Sería en este caso 0.5, no cambia. 0.5 por 2. Eso es igual a 1. Como ya llegamos a 1, ahí se detuvo la iteración. Bueno, como el último valor es 1, colocamos aquí 1. Y lo que hacemos aquí es empezar de arriba hacia abajo. Y escribiríamos que 0.625
es igual a 0.101 en base 2. ¿Todos de acuerdo? Tal vez esto puede ser un poco más trabajoso. A ver, dicen que sí. A ver, ¿qué? Entonces vemos otro ejemplo para verificar. Vamos a utilizar otro número, se me ocurre que sea 0.815 en base 10. Lo queremos en base 2. Entonces vamos a convertir nuevamente. 0.8125 por 2. Eso sería, ¿cómo sería? 1.625. Sí. Vemos la parte entera, en este caso es 1, y solo tomamos la parte decimal. 125, y se parece mucho lo de arriba, ¿no? Nuevamente por 2, y tenemos que ese es 1.25, ya lo habíamos visto. Vemos la parte entera, 1. Solo tomamos la parte decimal, que sería 0.25 por 2. Sería 0.5, parte entera, 0. Y seguimos multiplicando por 2. 0.5 por 2, 1. Parte entera, 1 y se acabó la iteración. Enumeramos de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces diríamos que 0.800, se me pegó el 881.25 en base 10 sería igual a 0.1101 en base 2. Y ahí estaría. Hasta ahí, todo bien. Esas son las conversiones tanto de base 2 a 10 como de 10 a 2. Como les decía, hay varios métodos. Uno de ellos, otros también, es el método de pesos. Igual pueden buscar sobre este método, a ver si les es útil también, que es el método de pesos. Bueno, es básicamente, por ejemplo, si tengo el número 17 en base 10, buscar sumandos que, digamos, estén relacionados a potencias de 2. Por ejemplo, podría decir 16 más 1, ¿okay? Donde 16 es 2 a la 4 y 1 es 2 a la 0. Entonces, veo que tengo 2 a la 4 y 2 a la 0. Entonces, eso lo ubico como, digamos, en posiciones, ¿no? 2 a la 4 sería tácitamente multiplicado por 1, y aquí también por 1. Entonces, la posición de 2 a la 4 sería 1, 2 a la 3 no tiene, le ponemos 0, 2 a la 2 no tiene tampoco, le ponemos 0, 2 a la 1 tampoco tiene, 2 a la 0 si tiene, le ponemos 1. Y esto sería en base 2. Igual podemos hacerlo con otros números. Y de la misma forma con los otros valores, ¿no? Con los decimales, que tendríamos que buscar sumas decimales. Por ejemplo, 0.625 base 10 sería igual, por ejemplo, a 0.5, que es un medio, más 0.125, que sería un octavo. ¿Sí? Sería esto un medio más un octavo. Sería como decir 2 elevado a la menos 1 más 2 elevado a la menos 3. Entonces hacemos la misma cuestión de acá arriba. 0 punto, tenemos valor para menos 1, sí, colocamos 1. Tenemos valor para menos 2, no tenemos. Tenemos valor para menos 3, sí tenemos 1. Y ahí se acaba eso en base 2. Esto podría requerir un poco más de trabajo, así que creo que multiplicaciones y divisiones sucesivas por 2 entre 2 funcionarían bien, aunque ustedes pueden buscar el método que mejor les parezca, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda con las conversiones? Ya pasar netamente al punto flotante. Ya, todo bien. Entonces, esta cuestión de convertir de 2 a 10 y de 10 a 2 es full práctica. ¿Okay? Busquen números, corrobórenlos, ustedes los convierten o los corroboran y verifican. Es full práctica y es bueno que lo practiquen porque suele venir. Y a veces descuidamos este primer tema y decimos, oh, es sencillo, pero en la hora de la hora nos juega en contra el tiempo. ¿Por qué no practiqué esto de las conversiones? De experiencia.
Entonces, bueno, pasamos al sistema de coma flotante. Bueno, en sí nosotros vamos a utilizar un tipo de sistema que es IEEE 754, pero en sí el sistema de coma flotante tiene, digamos, atributos, ¿no? Tiene cosas que no deberían faltar en todos los sistemas de coma flotante. Uno, no tiene que faltar una base, que para nuestro caso vamos a utilizar la base 2. Otra cosa que no debe faltar es algo que vamos a llamar, que parezca un concepto nuevo, que es la mantisa. O también significado o significando. La mantisa, por ahora la vamos a representar con la letra P. Y tenemos límites para el exponente. Límites para exponente. Eso es teoría inicial. ¿Okay? No es, digamos, netamente el tema de IEEE, pero también lo considero porque es parte del tema. Tenemos límites, ¿no? Podría poner L y U. Sería el límite inferior, el límite superior. ¿Okay? Un número en coma flotante, nosotros lo vamos a ver más o menos de la siguiente forma. Ser el número, que puede ser positivo o negativo, va a tener, digamos, una parte que la vamos a escribir en forma decimal, que va a ser 1, punto, una mantisa. Que la mantisa son todos estos componentes de la decimal que acompañan al 1. Que sería, por ejemplo, el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3, hasta dígito P. ¿Por qué P? Porque P es el largo de la mantisa. Okay, de aquí vamos a ver a qué se refiere con el largo de la mantisa. Esos son como cosas conceptuales para empezar. Y esto obviamente tiene que estar en la base en la que estamos trabajando. Okay, a lo que me refiero cuando coloco abajito el subíndice. Entonces se refiere a la base en la que estamos trabajando. En este caso, para nosotros, base 2. Por la base elevado a un exponente. Exponente. Y obviamente este exponente tiene que corresponder a los límites que tiene, ¿no? O sea, E tiene que estar entre los límites L y U. Okay. Estos límites, ¿para qué existen? Esos límites existen porque lo que nosotros representemos en sistema y coma flotante no son números infinitos. Nosotros vamos a tener una cantidad finita de valores que podamos expresar en coma flotante. No podemos expresar todos los números reales. Sobre todo vamos a trabajar con reales complejos. Vamos a trabajar con reales, pero todos los reales no podemos expresarlos por coma flotante. ¿Okay? Entonces, por eso existen los límites. Sobre todo esto es porque se utiliza en el lenguaje computacional. Pues, lo que hacemos es truncar los números hasta que se pueda convertirlos al sistema de coma flotante. Y bueno, va a haber cierto margen de error que dependiendo la cantidad de bits que utilicemos, el error puede ser grande o puede ser pequeño. ¿Okay? Y bueno, hay algo que nosotros le llamamos cardinalidad. ¿Okay? Cardinalidad, que es la cantidad de números que puede tener un sistema de coma flotante. Por ello que les digo que el sistema de coma flotante es discreto y finito. Es decir, tiene un final. Hay una cantidad de valores que puede soportar. Y la cardinalidad lo que nos indica es cuántos valores puede tener nuestro sistema de coma flotante, que se calcula de la siguiente forma, sería 2. ¿Por qué este 2? Porque pueden ser positivos y negativos. 2, la base menos 1, multiplicado por la base elevado a, me parece el número de exponente menos 1. Lo corroboraré bien. Me parece que es exponente, no. Hay un valor n, P. Parece que es P menos 1. Es el largo de la mantisa por el índice superior menos inferior más 1 más 1. Eso es algo que lo coloco para saberlo, ¿no? Por si nos pidieran en algún momento encontrar cuántos valores puede tener un sistema de coma flotante, es por eso que lo coloco. Pero en sí el tema que vamos a ver es el sistema estándar IEEE 754. Hasta aquí esta parte introductoria, ¿hay alguna duda? Eso fue como introducción, ¿no? Para
los conceptos del sistema en sí. Bien, todo bien. Entonces, ya, ingresamos al sistema. Uy, voy a escribirlo. Ingresamos al sistema IEEE 754. En adelante solo le llamaremos sistema 754 o sistema. Bueno, hay dos tipos de expresar valores en coma flotante en este sistema, que es por precisión simple, y por precisión doble. Okay. Él lo va a encontrar a veces como simple precisión o doble precisión. Okay. Puede ser componentes que va a tener ambos sistemas, ¿no? Según la precisión. El de precisión simple va a tener 32 bits. Recuerden que los bits expresan valores entre 1 y 0. Solo esos dos, 1 o 0. Y el de precisión doble tiene 64 bits. Tiene el doble de bits, por lo tanto, tiene una mayor precisión. Y por lo tanto vamos a poder obtener mayor cantidad de valores, podemos expresar en esta precisión doble. Okay. Entonces, tiene un signo. Ambos tienen un signo que ocupa un bit. Okay. Acá también tiene un signo que ocupa un bit. Okay. Ambos tienen un signo. Como acá lo decía, el signo puede ser positivo o negativo. Ese signo ocupa un bit, que puede ser 1 o 0, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un exponente, que para el caso de la precisión simple solo tiene 8 bits. La precisión doble admite un poco más, tiene 11 bits. 11 bits. Y bueno, por último tenemos el largo de la mantisa. Vamos a escribirlo como mantisa. Mantisa o significado o significando también, dependiendo de la fuente. Mantisa, que para este caso tiene 23 bits. Saben que la suma de todos esos bits tiene que ser 32. Y acá, por lo tanto, que se cumpla la suma de que sea igual a 64, debería ser 52 bits. Okay. Esa es la teoría del sistema IEEE 754. Ahora, vemos todas esas componentes, ¿no? Como les decía, cuando yo digo bits, estoy refiriendo a valores que pueden tomar dos valores, o el 1 o el 0. Eso es. Es decir, el signo puede ser un conjunto, bueno, no un conjunto, sino un solo valor, 1 o 0. El signo en precisión doble. Y en exponente y mantisa va a recibir un conjunto de valores 1 o 0. ¿Okay? A ver, empezamos con el signo. El signo se representa de la siguiente forma. Menos 1 elevado al bit del signo. ¿Eso qué quiere decir? Si S es igual a 1, se lo resolvemos. Menos 1 igual a 1, será menos 1. Si S es igual a 1, el signo es negativo. Si S es igual a 0, menos 1 elevado a 0 es igual a 1. ¿Okay? 1. Entonces, cuando el bit para el signo corresponde a 1 es porque estamos trabajando con un valor negativo. Cuando el bit del signo es igual a 0, estamos trabajando con un número positivo. Y ya está. ¿Hasta aquí alguna duda? Tú la haces la pregunta. 652. Ya. Entonces, la siguiente. Con Bechi. Podemos expresar el valor de la siguiente forma, ya lo había escrito antes, menos 1 elevado al bit del signo por 2. Bueno, acá lo había escrito de esta forma, pero ahora vemos que lo podemos expresar ya sabiendo que tenemos una base que es 2. Entonces sería de la siguiente forma. 2 elevado a e, que es el exponente,
menos el bias, que ahorita vamos a saber qué es el bias, por lo que conocíamos como mantisa, ¿no? 1 por Hay 50. 1 punto la mantisa. Esa es la expresión en la que nosotros vamos a calcular los valores en coma rotando. Esa es la expresión a la que tenemos que llegar. Y ¿qué más? Y hablar sobre el bias. El bias depende de la cantidad de bits que ocupe el exponente y se escribe de la siguiente forma. Bias es igual a 2 dado a k menos 1 menos 1. Donde k es igual al número de bits del exponente. Entonces, si solo depende del número de bits del exponente, podemos saber el bias para la precisión simple y bias para la precisión doble. Vamos a calcular. El bias para la precisión simple sería igual a 2 a la 8 menos 1 menos 1. Sería igual a 127. El bias para la precisión doble sería igual a 2 elevado a 11 menos 1 menos 1. Sería 1023. Ahí sí. ¿Todo claro con el cálculo del bias? Ya está. Entonces ya lo tenemos todo. Ya sabemos cómo calcular el bias, ya tenemos cómo calcular el signo, y la mantisa va a salir de acuerdo a cómo nosotros obtengamos nuestro valor en base 2. Y es importante recordar, ¿cómo se llama eso? Notación científica. Vamos a hacer aquí un paréntesis con notación científica, ¿no? Un corchete con notación científica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor, sea, eso es en base 10. Queremos expresarlo, a ver, no, pues escribirlo mejor así. ¿Cómo escribiríamos esto en notación científica? ¿Cómo creen que sería? Si quiero tener en la primera parte 1.33. El otro. ¿Por qué o entre qué tendría que multiplicarlo o dividir? Es notación científica. Dicen por ahí 1.33 por 10 elevado a la 5. Correcto. Vemos que el punto está aquí. He ubicado el punto ahí. Lo que he hecho es correr 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1.33 por 10 elevado a la 5. Entonces, ahora coloco un valor en base 2. ¿Cómo les va? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Si yo quisiera escribirlo así, ¿por qué tendría que multiplicar? ¿Qué creen? Eso es en base 2. Por 2. Por lo tanto, este 1.001 también está en base 2. ¿Por qué tendría que multiplicar? ¿Alguna idea? Mismo procedimiento, diferente base. ¿Alguna idea? Por 2 elevado a la 6. Entonces, estamos aquí. Bien, correcto. Es por 2 elevado a la 6. Estamos aquí, miren dónde he colocado la coma aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. Entonces sería por 2, porque ahora la base en la que estamos trabajando es 2. La base en la que estamos trabajando es 2. Entonces sería por 2 elevado a la 6. Y ya está. Ese es el resumen de notación científica. Cerramos paréntesis. Ahora sí vamos a
a calcular un ejemplo en base 10 y lo vamos a convertir a la base 2. Y bueno, lo vamos a llevar al sistema de precisión simple. Vamos a trabajar generalmente con precisión simple. ¿Por qué? Porque vamos a tener que escribir bits a mano y es más sencillo y demanda menos tiempo escribir 32 bits que 64. Sería, salvo que sea una pregunta teórica que venga sobre precisión doble. Pero si en caso les pidan algún tipo de sistema IEEE, por lo general, yo diría siempre que sea de calcular, les van a pedir precisión simple. Precisión doble les pedirán ya algo teórico, ¿no? Porque escribir 64 bits en el examen bastante. Entonces, empezamos, ¿no? Con un número, aquí yo tenía un número a la mano, que sería menos 11.25. Eso está en base 10. ¿Okay? Eso está en base 10 y lo vamos a llevar a base IEEE, bueno, no a base, sino al sistema IEEE 754 con precisión simple. Lo vamos a escribir con pasos, ¿sí? A ver, el paso 1 tendría que ser, lo que tendríamos que hacer es convertir este número en base 10 a base 2. Eso es lo que vamos a hacer. Convertir X, voy a poner X porque aplica para cualquier. En base 10, esto no es iteración. Por si acaso vaya a haber alguna confusión, es sobre la base. X en base 10 a base X, pero en base 2. ¿Okay? Entonces, aplicamos nuestros conocimientos en conversión. Bien, menos 11.25. Mi forma primero es convertir los enteros, luego los decimales. ¿Okay? Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. A ver, el signo lo dejamos para el final. Entonces, convertimos primero el 11. ¿Okay? Hacemos divisiones sucesivas. 11 entre 2 sería 5, residuo 1. 5 entre 2 sería 2, residuo 1 también. 2 entre 2 sería 1, residuo 0. Lo que hacemos es colocar los dígitos de abajo hacia arriba. Quedaría 1, 0, 1, 1. Entonces, 11 en base 10, pues solo estamos trabajando con 11 por ahora. Sería 1, 0, 1, 1 en base 2. Ya está. Ahora, nos falta la parte decimal, que sería 0.25. Entonces hacemos multiplicaciones sucesivas por 2. Sería 0.25 por 2, 0.5. Parte decimal, 0. 0.5 por 2. Parte decimal, 1. Perdón, parte entera, 1. Y ya estaría. Y enumeramos de abajo hacia arriba. Entonces sería 0.25 en base 10 es igual a 0.01 en base 2. Ya está. Entonces, menos 11.25 sería igual a menos la parte entera que sería 1, 0, 1, 1 en base 2 más 0.01 en base 2. Sería igual a menos 1, 0, 1, 1.001 en base 2. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ya. Lo único que hemos hecho hasta ese momento es convertir de base 10 a base 2. A ver, el signo, correcto. El signo. Aquí, bueno, también sería menos. Menos. Ahí está. Bien. Gracias, sí, el signo. Si tenemos signo menos, trabajamos con menos en toda la operación. Y sería de esta forma. Entonces ya hicimos el primer paso. El primer paso es convertir de base 10 a base 2. Ahora, el segundo paso es escribir nuestro número. Vamos a poner acá paso 2. Escribir el número en la siguiente forma.
que es en notación científica. ¿Ok? El número en forma más menos, porque puedo aplicar para cualquier valor, 1 punto, pongo aquí puntos suspensivos, lo que sea. Obviamente por un 2 elevado a algo, ¿no? Como está acá, por ejemplo, 2 elevado a 0. Entonces, lo que tenemos es este valor que está aquí. Este valor que está aquí lo voy a pasar al siguiente lado. Ahí está. Entonces, para este valor, lo que vamos a hacer es convertirlo a esta expresión que nos dan aquí, que esté 1 punto. Entonces, menos, porque es signo negativo, punto. Y escribimos todo tal cual está. 1, 1, 0, 0, 1. Sigue siendo en base 2, pero lo tenemos que multiplicar por un factor, que sea 2, otro color, 2 elevado a algo. ¿Cuál sería ese factor? Sabemos cuántas comas hemos corrido, ¿no? 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llevado la coma. Por 2 elevado a la 3. Correcto. Dijeron 3. Bien, y ya está. Ya llevamos al número a esta forma. Entonces, ya tenemos gran parte avanzada. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar las partes que estamos utilizando. Eso voy a poner como paso 3. Paso 3, identificar las componentes. Los atributos, diría yo. ¿Adiviné? Atributos. Los atributos. Entonces, empezamos con el más sencillo. Signo. El signo. ¿Qué sería el signo? Negativo, ¿no? Si es negativo, le corresponde el bit 1. ¿Ok? Si es negativo, le corresponde el bit 1. Ahora, necesitamos identificar el exponente. Con el exponente hay un paso adicional. ¿Okay? Con el exponente hay un paso adicional que tenemos que hacer. Y es lo siguiente. Este exponente está aquí. Recuerden que acá lo escribí de la siguiente forma. Aquí. Que sea E igual al... ese exponente que teníamos ahí, que en ese caso 3, es igual a E menos vías. Lo que tenemos que encontrar nosotros es esta E que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo. En este caso sería 3 E menos vías. Ese E que estamos buscando sería 3 más el vías. ¿Alguien recuerda cuánto era el vías para precisión simple? Me dicen por ahí 127, correcto. 127 más 3, 130. Entonces ya calculamos el E. De hecho, para que no haya confusión a esto, le llamamos exponente. Y a esto de acá, perdón, a todo esto le llamamos exponente. A todo esto que es aquí, exponente. Y a este valor de E le llamamos exponente interno. ¿Okay? Lo utilizan algunas fuentes para no confundirnos, porque el exponente en sí pensaríamos que es todo esto, pero en sí lo que nosotros buscamos es el exponente interno, que ese es el exponente interno, el E, que equivale a 130. Ahora, ese 130 está en base 10, porque estamos haciendo operaciones en base 10 aquí. Y no necesitamos que esté en base 10, así que tenemos que pasarlo a base 2. 130 en base 2. Bueno, vamos a la siguiente hoja para que no se el espacio. Lo hacemos rápido. 130 entre 2, 65. Sobra 0. 65 entre 2. Dejaremos en 32. Sobra 1. 32 entre 2, 16. 0. 16 entre 2. Quedaría 8. 0. Entre 2, 4. Queda 0. Entre 2, 2. Queda 0. 2 entre 2, 1 y 0. Me desvié. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que 130 en base 10 será igual a
enumeramos desde abajo hacia arriba. Que quedaría A ver. 1, 0, 0, 0, Señora, 0, 5, 1, señora, 0, en base. ¿tienes pollo? Y ahí está. 130 más sería igual a 1, 5 ceros, 1 y 0 más 0. Todos de acuerdo con ese resultado. Okay. Algo que siempre va a pasar que si nosotros contamos el número de bits que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una forma de corroborarlo que ese resultado está bien, es que es el número de bits que admite nuestro exponente. El exponente admite 8 bits. Entonces es un indicador de que estamos en lo correcto. Si el 130 que hemos utilizado corresponde a los 8 bits que ocupa el exponente. En un caso nos salieran 9 bits, pues eso sería ilógico, ¿no? Porque en precisión simple admite como máximo 8 bits. Y ya está. Entonces, ya tenemos el exponente, eso es lo que corresponde al exponente. Ya tenemos signo, eso corresponde al signo, y la mantisa es sencilla ahora, porque simplemente ver la parte que sigue después del punto decimal, que está aquí. Muy bien. Llevarlo acá. ¿Cuál creen que sería la mantisa de esto que está aquí? Mantisa. ¿Cuál creen que sería la mantisa? Me dicen ahí U011001. Correcto. Pero hay un problema. Me decían que la mantisa podría tener hasta 23 bits. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con el resto de bits? Sería 17 bits que no he ocupado. Lo completamos con ceros, correcto. Esos 17 bits que no hemos completado porque solo hemos ocupado 6 de 23 que puede admitir la precisión simple, pues se hacen 0. Entonces vamos a escribir ahora sí el número en formato triple. 754, precisión simple. Primero, eso se va a componer por el signo. Luego, los 8 bits del exponente. Por último, los 23 bits de la mantisa. Bit para el signo. 1 porque era negativo. Exponente. Por acá está. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. ¿Qué más es? 10. Bueno, 1, 0. Ya está. Este es el exponente. Ahora pasamos a mantisa. La mantisa va a tener 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ahora tenemos que completar con 17, 0. Voy a poner 0, 6, 17. Voy a ponerlo así porque ya no nos iba a dar el espacio. Y ya está. Eso es como convertimos un número en base 10 a un número expresado como flotante, en este caso en un sistema bastante específico que es el sistema IEEE 754. ¿Alguna duda? Vamos a tiempo. A ver. Veo el chat. Bien, dicen que está todo claro. Bueno, a ver, algunos datos con respecto a esto es que, ¿qué podemos decir? Los bits para completar nuestro sistema, todo siempre tiene que estar completo. El número de bits siempre tiene que estar completo, de tal forma que al contar yo el número de bits que tengo aquí, tienen que ser los 32 que admite la precisión simple. No puedo dejar incompleto, por ejemplo, si aquí me salió solamente 7 bits. Si lo dejo ahí, bueno, pues eso no va a estar correcto, a pesar de que el resto sea 0. A pesar de que el resto sea 0, tenemos que completarlo con ceros. Y no hagan esto
de colocar así 17 y asumir que ya hay 17 ceros. De preferencia es colocar los 17 ceros, ¿no? Yo lo estoy colocando así por una falta de espacio, pero se debe colocar los 17 bits. ¿Qué más? Y a ver, de la misma forma nosotros podemos convertir números que están expresados en coma flotante a números en base 10. Vamos a hacer un ejemplo que tengo por acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Tengamos un número que es 0, 1, 2, 3, 4, 0, 8 bits. Está bien. Ahora, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y bueno, acá hay 2, 4, 6. 2, 4, 6. 20, 21, 22, 23. Ahí está. Digamos que ese es nuestro sistema expresado en IEEE 754. Precisión simple. ¿Okay? Está en precisión simple. Ahora lo que nos piden es convertir este número en lo que es un número en base 10. Entonces vamos a calcularlo. Paso 1. Identificar el signo, que es lo más sencillo, ¿no? Identificar los bits. Ponerlo así en general. Identificar bits. Y vamos a hacer como el proceso al revés. A ver, aquí tenemos que identificar el signo. Signo de bit 0. ¿Qué significa? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dice? Positivo, correcto. Signo de bit 0, positivo. Ahora, exponente. Uy. Exponente. Y tenemos el exponente. Ahora solo estamos identificando, ¿no? Vamos a calcularlos aún. Pues, como les digo, siempre es importante el orden, el paso a paso. Y la mantisa, ¿cuál sería para este caso? 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ya no es necesario que escribamos todos los ceros en esta parte del procedimiento, porque lo que vamos a hacer es convertirlo a base 10. Que ya no es necesario escribir toda la cantidad de ceros. Entonces ya los identificamos. El paso 2 va a ser convertir el exponente a base 10. Bien, vamos en orden. Ya tenemos el signo. Ahora vamos por el exponente. Entonces, convertir el exponente. Voy a especificar exponente interno a base 10. Y recuerden que lo que está convertido aquí es el exponente interno. Yo lo que voy a tener que sacar es el exponente inicial, el exponente global, el que está elevado a 2 elevado a la n. Entonces, tenemos que convertirlo a base 10. Eso sería 1, bueno, como son 8 bits, este va a ser el de la posición 2 elevado a la 7. Entonces va a ser 1 por 2 elevado a la 7, más 6, 5, 4, 3, 2, 1 por 2 elevado a la 2, más, ok, 0. Sería más 2 elevado a la 0. Eso me dio 133, 128 más 4 más 1, 133. A ver. Correcto, 133. Entonces, vamos bien, 133. Ahora, recuerden que este es el valor de E. Este es el exponente interno, entonces yo tengo que calcular el otro exponente, es el exponente general, que será igual a 133 menos ¿cuánto? Menos el vías. ¿Cuánto era el vías en predicción simple? 127, ¿no? Pues 133 menos 127 sería igual a 6. Entonces ya tengo el exponente. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Bien, correcto, 127 y 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos el exponente. Entonces vamos a escribir el número, paso 3. Escribimos el número en la forma
digamos que en la forma más menos 1 por, perdón, punto la mantisa por 2 elevado a un exponente. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo en esa forma. Esa diferencia. Ya. Vamos a escribirlo de esa forma. Entonces tendríamos que es un número positivo. No hay problema con eso. No escribir más, se sobreentiende. Sería 1 punto la mantisa. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Por 6. Por 2 elevado a la 6. Entonces corremos todos los valores para convertirlo ya en número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos de acuerdo que este número sería 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 en base 2. Todos de acuerdo que así sería. Me dicen sí. Entonces, paso último y definitivo. Uy, me he pasado un minuto de lo que debería. Bueno, paso 4, me parece que era. Ahora sí, convertir ese valor, a base 2, a base 10, perdón. A base 10. Es el último paso que tenemos que hacer. Voy a escribirlo nuevamente aquí. Y es algo que ya sabemos hacer, ¿no? Por eso les digo que es importante practicar esto para ahorrarnos tiempo en las conversiones. Estos son 2, 4, 6, 7 dígitos. Okay, son 7 dígitos. Entonces a este le corresponde el 2 elevado a la 6. Este le corresponde el 2 elevado a la 4, el 2 elevado a la 3 y el 2 elevado a la 0. Sería 2 elevado a la 6, más 2 elevado a la 4, más 2 elevado al 4, más 2 elevado a la 0. Y todos de acuerdo que eso sería 89. Claro, ¿no? 64 más 16 más 8 más 1. 89 en base 10. A ver, ¿qué me dice? Me dicen que sí. Entonces, ya estaría. Hemos aprendido de las dos formas, tanto convertir de base decimal a IEEE de precisión simple y de precisión simple a base decimal. A mi parecer es más sencillo de precisión simple decimal, pero ambos están al mismo grado, ¿no? Y ya está. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Hasta aquí hemos concluido. ¿Alguna pregunta, duda? Y bueno, queda pendiente el día de el repaso. Y estaré enviando un foro qué día se acopla mejor y lo hacemos. Bien, todo claro, me escriben. Entonces, sí, practicar. Esto es bastante práctica y mi consejo es que no olviden este tema porque al final cuando nos viene el hito decimos, este tema se pasa, ¿no? Está pasable, pero al final nos puede venir en contra la memoria, ¿no? Por eso les digo que su juicio crítico prevalezca ante la memoria. Confíen más en lo que han comprendido que en lo que están memorizando. Entonces, sí, esto es bastante práctica y se van a ir acostumbrando a los procesos, a los procedimientos. ¿Okay? Y bueno, me pongo un número decimal. Sí, sí, de hecho en los enlaces que les pasé, pueden, por ejemplo, corroborar. Si tienen alguna duda de cuál es el número, por ejemplo, ustedes se inventan un número cualesquiera y lo convierten. Si quieren a base 2, si quieren directamente al sistema IEEE y lo van a poder corroborar. No hay una restricción para los números en cuanto a los dígitos. No la hay,
pero sí va a haber un punto en el que, por ejemplo, el exponente no va a admitir una cantidad de 9 bits, por ejemplo. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Y bueno, es por eso que hay números que no son válidos. Bueno, tal vez me puedo tomar un poquito de tiempo. Al final esto va a quedar en grabación. Hay algunos números que no son válidos en el IEEE. Como les digo, que la cantidad de valores que podemos expresar en estos sistemas de coma flotantes son discretos y finitos. Entonces, es decir, no pueden ser números que no tienen final, por ejemplo, 1/3. No podría expresarlo en el sistema de IEEE. Entonces, hay valores que no se puede, que no se va a poder. Sobre todo si se requiere de valores discretos que tengan un final. Y bueno, como les digo, hay números no válidos. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, eso no es algo como que tengamos que saberlo, ¿no? Pero ya que me abrieron la pregunta, lo puedo explicar. Hay números que no son válidos. Me dicen solo enteros en base 10. Sí, en base 10. No solamente enteros. Por ejemplo, acá pasamos valores decimales. Me parece que menos 11.25. Entonces sí podemos utilizar decimales, pero que estos decimales, es decir, no sean infinitos, no sean números periódicos. Sí, también fracciones. Por ejemplo, hay números no válidos y también podemos expresar infinitos, pero infinito en el sentido de la palabra, de que no infinito en los reales ni infinito en otros sistemas numéricos, sino infinito en el sistema de coma flotante. ¿Okay? Esto es un poco más abstracto tal vez de ver, pero estos sistemas tienen un infinito, a pesar de que son finitos. Por eso quiero que se entienda un poco bien el término. Por ejemplo, si tenemos un exponente, si mi exponente, todos los bits son igual a 1, si tengo un exponente de puro 1, sería 1, 1, 1, 8 unos en el caso que sea precisión simple. Y por ejemplo, y mi mantisa es igual a 0, es decir, voy a tener un número 2 elevado a un exponente de puro 1. Y bueno, eso tendría que hacer el cálculo, ¿no? Mi exponente en menos vías. ¿Okay? Pero aquí voy a obtener un número al que no está multiplicado una mantisa. O sea, sería igual por 1 punto, si no hay mantisa, esto sería 1, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Y 1.0000 es igual que decir 1. Y 1 multiplicado por 2 sería 2 elevado a un exponente. Vamos a poner exponente. Pero recuerden que si mi exponente está lleno de puro 1, es un exponente máximo. ¿Ok? Es un exponente máximo. Entonces, como ese es mi exponente máximo, ese es el infinito para este sistema. Si mi signo es igual a 0, eso quiere decir que es el más infinito. Si mi signo es igual a 1, es decir que estoy en el menos infinito. Pero que se entienda bien que este es el más y el menos infinito del sistema. No de los reales, del sistema. Bueno, eso es con respecto a los infinitos, pero también podemos tener valores que no son válidos. Por ejemplo, me dicen por ahí, si por ejemplo, si el sistema tiene un exponente igual a unos, pero la mantisa es diferente de 0, o sea, tengo una mantisa diferente de 0. Exponente por una mantisa donde esto es diferente de 0. ¿Okay? Si esto es diferente de 0, como les digo, este exponente es el máximo. El máximo, ya no puedo tener más números, ya no aguanta más números mi sistema. Y si yo lo multiplico, ese mismo exponente, que está lleno de puro 1, por 1.1, por ejemplo, el resto ceros, por ejemplo, ¿no? Este va a ser un número mayor o menor a los infinitos, mi pregunta. Es un poco más de juicio, ¿no? Si tengo dos exponentes, 2 elevado al exponente máximo, que es el exponente máximo, que me da más y menos infinito. Si yo multiplico esto por un valor 1 punto algo, ¿es mayor o menor al infinito? Mayor, correcto. Si yo multiplico 2 exponentes por 1 punto algo, ese algo ya me dice que es mayor que el infinito.
¿ok? Entonces, si es mayor que el infinito o menor que el infinito en caso fuese, digamos, en signo negativo, lo que voy a tener es un valor que no existe. Aquí es donde encontramos el rango que me preguntaba. ¿Quién me preguntaba? Me parecía que Brian me preguntó. John. Que John me preguntó hasta qué punto ya no podemos calcular números en esta base. Pues cuando tenemos que ya completamos todos los bits del exponente por una mantisa diferente de 0. ¿Okay? No existe para este caso. ¿Por qué? Porque teóricamente son mayores o menores que el infinito. Se encuentran fuera del intervalo que puede soportar este sistema. Y bueno, esto también es cuestión de leer. Como les digo, eso no viene, bueno, lo que no sepa no viene. Y bueno, ya que me preguntaron, decidí explicar esta parte, ¿no? Si lo desean profundizar, pueden leer un poco más sobre esto. Eso se llama números normalizados. Hay otros que son los números no normalizados, que son los que tienen el exponente puro 0. Y bueno, y si desean, pueden investigar un poco más sobre esto. Y ya está. Bueno, si alguien no dio el quiz, hay alguien que no haya dado el quiz, y bueno, para pasarles el enlace. Si todos lo dieron, bueno, hasta aquí dejo la grabación.